Son las 7 de la mañana con 34 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, él es asambleísta de UNES por la provincia de Azuay. Buenos días, bienvenido, señor asambleísta, gracias por acompañarnos. Yesenia Guamanilla no es la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional por votación de la mayoría. ¿Qué viene ahora? Bienvenido. Gracias, Hernán, muy buenos días. Un cordial saludo para usted en esta mañana y la audiencia de Telerama. Bueno, creo que hay un nuevo momento en la Asamblea Nacional. Ojalá logremos esa independencia de la función, de la primera función del Estado, que se pueda llevar adelante, digamos, los procesos en el ámbito tanto legislativo como de fiscalización, sin la dependencia, sin la injerencia desde el Ejecutivo, sin ese sometimiento desde el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene una representación dentro de la Asamblea Nacional, ojalá se eleve el nivel de debate. Por lo pronto ya tenemos una asamblea que, al menos de cara a un escenario de movilizaciones, sesionó. Eso hay que rescatarlo en los momentos más difíciles que viven los países, la patria. Lo último que se cierran son los parlamentos. Y a diferencia de lo que sucedió en octubre del 2019, que la asamblea le dio la espalda al pueblo ecuatoriano, hoy tuvimos una asamblea que estuvo sesionando, dando salidas, más allá de que no se hayan concretado con los votos. Sin embargo, las salidas que se plantearon en el orden constitucional y democrático vinieron precisamente de la Asamblea Nacional, lo que permitió es que pase del desangre en las calles hacia el debate dentro del Parlamento. Entonces yo creo que estamos en un nuevo momento. Se necesita la elección. Ojalá la próxima semana el presidente de la Asamblea Nacional coloque en el orden del día la designación de los dos vicepresidentes de la Asamblea Nacional, que permita darle, digamos, una conformación adecuada dentro del Consejo de Administración Legislativa con los dos, la y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, y poder tener digamos, el CAL completo. Eso es lo que viene la próxima semana. ¿Hay que también analizar la posición de Virgilio Saquicela o él va a permanecer? ¿Ustedes lo respaldan como bloque, ingeniero? Bueno, no se ha presentado ninguna denuncia en contra del presidente Virgilio Saquicela. Yo, digamos, de manera personal he podido ver, digamos, que hay un nuevo aire en la Asamblea Nacional. Más allá del procedimiento parlamentario que se ha respetado durante las últimas sesiones, yo rescato sobre todo lo último que decía: una asamblea que tenga independencia plena para tomar sus propias decisiones y que le dé respuestas al país con respecto a las diferentes problemáticas que hoy estamos viviendo. Por lo tanto, he visto una actuación, al menos dentro del debido proceso. Dentro de las sesiones se han colocado incluso algunos proyectos de ley que han pasado, incluso algunos años, 4 años, para que se pueda garantizar los presupuestos para salud y educación, por ejemplo. Una sesión que debía haberse retomado hace 2 años atrás, recién se las colocó ahora, precisamente para garantizar lo que el pueblo ecuatoriano está exigiendo: mayores presupuestos para la salud y mayores presupuestos para la educación. Que no venga cualquier ministro de Estado y pretenda reducir maniqueamente los presupuestos, contrario a lo que dice la Constitución de la República, que tiene que incrementarse el 0.5% del PIB, hasta llegar al 4 y 6% en los presupuestos para salud y educación. Entonces, digamos, vemos que existe una respuesta clara de la Asamblea Nacional en torno a las necesidades y demandas del pueblo ecuatoriano. Es decir, no se ha presentado esa moción de que se analice la presencia de Virgilio Saquicela. Entonces, hablaríamos de las dos vicepresidencias, de volver, por ejemplo, a los independientes, o podríamos decir el grupo así considerado, y a la izquierda democrática, o habrá que analizar nuevos protagonistas que lleguen a asumir las dos vicepresidencias, ingeniero. Bueno, Hernán, hay que ver la composición, digamos, de la Asamblea Nacional ya cuando llevamos un año en funciones. De lo que he visto, más allá de una asamblea atomizada, y eso viene dado por el método de asignación de escaños, lamentablemente, pasamos del método de Honda al método de Webster, nadie tiene mayoría por cuenta propia.
En ese escenario, la bancada de la Revolución Ciudadana es la que tiene un mayor número de representantes. Somos 48 asambleístas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. La segunda fuerza política es Pachacutic, la tercera fuerza política es el Partido Social Cristiano, y habrá que ver, cuál es la composición de las fuerzas políticas restantes. Veo que la Izquierda Democrática, por ejemplo, con la salida de algunos asambleístas, habría que mirar si es que todavía sigue siendo bancada, se necesita un número de representantes. Y el resto de la bancada de Integración Nacional tiene ya su representante en el CAL. El único que no tiene su representante dentro del Consejo de Administración Legislativo es el Partido Social Cristiano, y habrá que ver bajo esa nueva composición, cómo están las fuerzas políticas para poder ir a la elección, de los segundos. Sí, ingeniero, le consultaba esto porque Yesenia Guamaní decía que ustedes buscaban captar esos dos poderes, es decir, colocar a su gente ahí dentro de estas dos vicepresidencias. Bueno, en estricto sentido democrático, yo le acabo de dar cómo está establecida la composición dentro de la Asamblea Nacional. La primera fuerza política es la bancada de UNES. La segunda es Pachacutic. Pachacutic está dividido, me parece que en 2 o 3 facciones. Habrá que mirar, bajo ese escenario, qué es lo que corresponde. Le soy sincero, estimado Hernán, no nos hemos reunido, al menos en la bancada de la Revolución Ciudadana, para poder tomar una decisión. Este era un paso a la vez, un día a la vez. Lo de la asambleísta Guamaní, lo que sucedió ayer, y recién en el transcurso de esta semana o la próxima tomaremos una definición con respecto a ese tema. Por temas de tiempo, diálogos con la CONAIE, ¿cómo lo miran ustedes? ¿Es el camino adecuado para solucionar los problemas? Mire, los problemas del país no solo están dados por la plataforma de lucha de la CONAIE, son problemas más de fondo. Yo saludo, la posibilidad o la voluntad de diálogo que puede existir dentro del escenario político y con respecto a una posmovilización, pero los problemas son estructurales y son de fondo. ¿Por qué? Porque de por medio está el debate del modelo de Estado que tenemos hoy en el país frente a las desigualdades sociales, es decir, cómo miramos el Estado y sus capacidades, un Estado débil o un Estado óptimo. ¿Frente a qué? Frente a las desigualdades sociales que hoy cada vez más se hacen evidentes, es decir, las brechas entre pobres y ricos se han incrementado abismalmente. Tenemos más del 40% de la población o en pobreza extrema. Solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, 30% de desnutrición infantil y el 70% en la parte rural. Entonces, esos son los problemas estructurales del país y no se resuelven solo con una plataforma de 10 ejes de lucha de la CONAIE, que puede ser respetable, Hernán, pero los problemas son estructurales y son de fondo. Es el modelo el que hay que discutir. ¿Cómo miramos el Estado frente a las desigualdades? Y yo veo que no existe, esa sensibilidad tampoco del gobierno, del presidente Lasso, para poder dar un giro, un cambio hacia un modelo, quizás hacia un proceso más de corte progresista que garantice una serie de derechos, que ponga por delante al ser humano sobre el capital. No veo al menos esa apuesta o ese debate de fondo. Ingeniero, quiero agradecerle, muchas gracias. Muy amable, que tenga un buen viernes y un buen fin de semana. Igual, para usted y para la directa audiencia. Ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES por la provincia de La Suay. Vamos a una pausa, volvemos, tendremos más, amigos. No se vayan.